Llevaba casi 8 meses sin trabajo. Cada mañana pesaba más que la anterior, con correos de rechazo acumulándose y mi confianza deteriorándose lentamente. Cuando descubrí una posición abierta en una de las empresas más prestigiosas del país, Grupo Platino, sabía que era una posibilidad remota. Pero envié mi currículum de todas formas, esperando que alguien me diera una oportunidad. Lo que no esperaba era entrar a la sala de entrevistas y ver a mi hermana sentada al otro lado de la mesa. Luciana siempre había sido la hija de oro, elegante, educada y, según nuestros padres, perfecta en todos los sentidos. Trabajaba como ejecutiva senior en Platino, algo que yo siempre había intentado celebrar a pesar de nuestra tensa relación. Pero cuando me vio esa mañana, su expresión se transformó en una mueca de desprecio que no había visto desde la infancia. Recuerdo apretar mi bolso con más fuerza mientras ella hojeaba mi currículum con un desinterés exagerado. «No calificas para una empresa de este nivel», dijo fríamente, sin siquiera intentar ocultar su desdén. Luego, con un movimiento de mince, su mano perfectamente manicurada, arrojó mis papeles a la papelera que tenía a su lado. No hablé. Simplemente me quedé sentada, humillada, mientras años de rivalidad y resentimiento hervían silenciosamente entre nosotras. El dolor fue agudo, pero lo que sucedió después reescribiría la dinámica de poder entre nosotras para siempre. Nuestra historia comenzó mucho antes de ese momento humillante. Crecimos en Valencia, en una casa cerca del mar donde el sol entraba por las ventanas cada mañana. Papá era profesor de literatura en la universidad y mamá administraba una pequeña pero exitosa pastelería en el centro. Desde pequeñas, la diferencia entre Luciana y yo fue evidente. Ella heredó la belleza y carisma de mamá, mientras yo me parecía más a la familia de papá, callada, reflexiva, siempre con un libro en las manos. «Deberías ser más como tu hermana», era una frase que escuchaba constantemente. Luciana sacaba las mejores notas sin apenas esfuerzo, mientras yo pasaba horas estudiando para conseguir resultados aceptables. Ella brillaba en las reuniones familiares, contando anécdotas que hacían reír a todos, mientras yo me sentaba en 1900 un rincón, observando, deseando tener su facilidad para conectar con los demás. Cuando terminamos el instituto, Luciana consiguió una beca para estudiar administración de empresas en Madrid. Yo opté por traducción e interpretación, una carrera que mis padres consideraban menos práctica. «¿De qué vas a vivir con eso?», preguntaba mamá con preocupación genuina pero hiriente. Papá intentaba defenderme. «Déjala, tiene talento para los idiomas». Pero incluso en su defensa, sentía que había una comparación implícita con mi hermana. Nos distanciamos durante la universidad. Luciana construyó una red de contactos impresionante en Madrid, mientras yo estudiaba en Barcelona, sumergiéndome en idiomas y literaturas extranjeras. Nos veíamos solo en Navidad y algunas celebraciones familiares, donde la tensión era palpable, pero nunca discutida abiertamente. Nuestra relación se había convertido en una serie de cortesías superficiales que ocultaban heridas profundas. Tras la universidad, Luciana ascendió rápidamente en el mundo corporativo. Primero en una multinacional francesa, luego en una consultora británica, hasta que finalmente aterrizó en Grupo Platino, una de las empresas españolas más prestigiosas con proyección internacional. Cada Navidad escuchaba sus historias de éxito, mientras yo luchaba por establecerme como traductora freelance. «¿Todavía estás con eso de las traducciones?», preguntaba con una sonrisa condescendiente. «Si necesitas contactos, puedo presentarte a alguien». Siempre rechazaba sus ofertas. Prefería construir mi carrera por mí misma que deberle otro motivo para sentirse superior. Pero el mercado de la traducción se volvió cada vez más competitivo. Grandes agencias automatizaban el trabajo y los clientes buscaban precios más bajos. Perdí varios contratos importantes y poco a poco mi lista de clientes se redujo hasta que apenas podía pagar el alquiler de mi pequeño apartamento en el barrio de Gracia. Fue entonces cuando vi el anuncio. Grupo Platino buscaba un especialista en comunicación internacional con dominio de idiomas.
El puesto parecía diseñado para mí. Dudé durante días antes de enviar mi solicitud. Sabía que Luciana trabajaba allí, pero Madrid es grande y Platino era una empresa con cientos de empleados. Las probabilidades de cruzarnos eran mínimas, me dije a mí misma. Además, necesitaba desesperadamente el trabajo. Cuando recibí la llamada para una entrevista, sentí una mezcla de emoción y terror. Viajé a Madrid un día antes, hospedándome en un hostal económico cerca de Gran Vía. Esa noche apenas dormí, repasando mentalmente posibles preguntas y respuestas. Me levanté al amanecer, me vestí con el único traje formal que tenía, comprado en rebajas hace 3 años, y caminé hasta las oficinas de Platino en el Paseo de la Castellana. El edificio era imponente, 30 pisos de cristal y acero que reflejaban el cielo madrileño. En recepción, una mujer elegante me entregó una credencial de visitante y me indicó que subiera al piso 25. Departamento de Recursos Humanos, segunda puerta a la derecha, dijo con una sonrisa profesional. El ascensor me pareció una cápsula que me llevaba hacia un futuro incierto. Mientras subía, intentaba calmar mis nervios repasando mi experiencia, mis logros, por modestos que fueran. «Puedo hacerlo», me repetía. «Tengo las habilidades necesarias». Cuando las puertas del ascensor se abrieron, respiré profundamente y caminé con toda la confianza que pude reunir hacia la sala de entrevistas. Toqué suavemente y una voz familiar dijo: «Adelante». El estómago se me cayó a los pies al reconocer inmediatamente esa voz. Y allí estaba ella, perfectamente arreglada, en un traje de diseñador, con su pelo recogido en un moño impecable. Luciana me miró con sorpresa inicial que rápidamente se transformó en algo más oscuro, más calculador. «¿Tú?», dijo simplemente, levantando una ceja perfectamente delineada. «No sabía que estarías en el comité de selección», respondí, intentando mantener la compostura. «Soy la directora de Recursos Humanos desde hace 3 meses», explicó con un tono que mezclaba orgullo y desdén. «Todas las contrataciones pasan por mí». Me senté frente a ella, sintiendo cómo las pocas esperanzas que tenía se desvanecían rápidamente. Luciana tomó mi currículum y comenzó a examinarlo con una mueca apenas disimulada. «Veo que has estado saltando de trabajo en trabajo», comentó, haciendo que mi experiencia como freelance sonara insignificante. «He trabajado con clientes internacionales en proyectos de traducción especializada», respondí, intentando que mi voz no temblara. Luciana continuó su demolición sistemática de mi carrera, cuestionando cada decisión, minimizando cada logro. Con cada comentario, me sentía más pequeña, más inadecuada. Era como volver a nuestra infancia, cuando nada de lo que yo hacía era suficiente. La puerta se abrió de repente, y una ola de autoridad silenciosa llenó la habitación. Luciana se puso de pie al instante, alisando su blazer y forzando una sonrisa educada. Me giré y lo vi. Mateo Rivero, el elusivo fundador y CEO de Grupo Platino. Solo lo había visto una vez antes, y solo desde la distancia en una gala hace años. Pero ahora caminaba directamente hacia mí con la facilidad de alguien que cruza un umbral familiar. Se inclinó y besó mi mejilla. Suave, deliberado, cálido. Luego, con una sonrisa que derritió cualquier tensión que aún llevaba, se volvió hacia Luciana y dijo: «Gracias por preparar la sala, Lucy. Yo me encargaré desde aquí. Mi prometida y yo tenemos mucho que discutir». El aire se espesó instantáneamente. La postura de Luciana se tensó mientras procesaba sus palabras. Sus ojos se movieron de él a mí, su piel tornándose visiblemente pálida. Abrió la boca, pero no salieron palabras. En ese momento, sentí que algo cambiaba. No solo en ella, sino en mí. Por primera vez en años, tenía un tipo de poder que no venía de la venganza o el orgullo, sino de la verdad. Mateo acercó una silla para mí, como si nada de lo que acababa de suceder fuera de lo común.
Y finalmente miré a mi hermana a los ojos, ya no como su sombra, sino como su igual, quizás incluso algo más. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Vi a Luciana tragar saliva, una pequeña gota de sudor formándose en su frente perfectamente maquillada. Sus manos, siempre tan seguras cuando manipulaba documentos o daba órdenes a subordinados, ahora temblaban ligeramente mientras recogía sus papeles. «No entiendo», murmuró finalmente, su voz apenas audible. «¿Cómo es posible?» Mateo se sentó a mi lado, su presencia tranquila pero imponente. A sus 42 años, era una leyenda en el mundo empresarial español. Había construido Grupo Platino desde cero, transformándolo de una pequeña consultoría en Barcelona a un gigante con oficinas en toda Europa y América Latina. Su rostro aparecía regularmente en revistas económicas, pero era conocido por ser extremadamente privado con su vida personal. «Luciana», dijo con voz amable pero firme, «agradezco tu dedicación al proceso de selección, pero me temo que ha habido un malentendido. Este currículum», señaló los papeles que ella había desechado, «no refleja completamente las capacidades de tu hermana. He tenido el privilegio de ver su trabajo de primera mano». Me miró con una sonrisa que contenía toda nuestra historia secreta, todos esos momentos que nadie más conocía. Es una de las mentes más brillantes que he conocido. Luciana parecía estar procesando la información a cámara lenta. Su mirada iba de Mateo a mí, como si estuviera viendo un partido de tenis particularmente confuso. «¿Prometida?», repitió finalmente, la palabra sonando extraña en sus labios. Extendí mi mano, izquierda, donde un discreto, pero hermoso anillo de esmeralda brillaba en mi dedo anular. Lo había mantenido oculto durante la entrevista, girándolo hacia la palma de mi mano. Ahora lo mostraba abiertamente, sintiendo una extraña mezcla de triunfo y compasión por la confusión de mi hermana. «Íbamos a anunciarlo después de que consiguiera el trabajo por mis propios méritos», expliqué, mi voz sorprendentemente calmada. «Por eso apliqué anónimamente, por eso no mencioné nada cuando me llamaron para la entrevista. Pero esto es... Luciana parecía incapaz de encontrar las palabras adecuadas. «Inesperado, lo sé», completó Mateo con gentileza. «Tu hermana insistió en mantener nuestra relación en privado precisamente para evitar este tipo de situaciones. Quería ser juzgada por su talento, no por su conexión conmigo». La ironía no pasó desapercibida para ninguno de nosotros. Luciana había intentado humillarme, sin saber que estaba rechazando a la prometida de su jefe. En cualquier otra circunstancia, podría haber sido cómico. Pero sentada allí, viendo la confusión y vergüenza en su rostro, no sentí alegría, solo una extraña sensación de alivio, como si un peso que había cargado durante años finalmente se levantara de mis hombros. «Deberíamos darle un momento», sugería Mateo, sintiendo una inesperada compasión por mi hermana. Él asintió, siempre atento a mis sentimientos. «Luciana, ¿podrías darnos la sala por un rato? Tenemos algunos asuntos que discutir». Mi hermana se levantó mecánicamente, reuniendo sus cosas con movimientos rígidos. Antes de salir, se detuvo en la puerta y me miró. Por un segundo, vi algo en sus ojos que no había visto en años, vulnerabilidad genuina. Luego, tan rápido como apareció, se desvaneció tras su máscara profesional. «Por supuesto, señor Rivero, disculpen la interrupción». Y con eso, salió, cerrando la puerta suavemente tras ella. En cuanto estuvimos solos, Mateo tomó mis manos entre las suyas. «¿Estás bien?», preguntó, su voz llena de preocupación. Dejé escapar un suspiro tembloroso. «No lo sé. No esperaba que fuera tan intenso». «No debí intervenir», dijo frunciendo el ceño. «Sé que querías hacerlo a tu manera, demostrar tu valía sin mí, pero cuando vi cómo te trataba...» «No», lo interrumpí, apretando sus manos. «Me alegra que lo hicieras.
Esto iba a salir a la luz eventualmente. Y francamente, después de cómo me habló, no me arrepiento de que haya sido así. Mateo sonrió, esa sonrisa que había cambiado mi vida aquella tarde en el Café Gijón, donde nos conocimos por casualidad, o quizás por destino, hace un año. Yo estaba traduciendo un documento para un cliente mientras tomaba un café. Él estaba solo, leyendo un libro de Gabriel García Márquez en inglés. Nos miramos sobre nuestras respectivas tazas de café, y algo pasó, algo inexplicable pero innegable. ¿Cómo va tu traducción?, me preguntó en español, señalando mis papeles. Lenta pero segura, respondí, sorprendida por su interés. Siempre he admirado a los traductores, comentó. Son como alquimistas del lenguaje, transformando significados sin perder la esencia. Esa frase, tan poética y respetuosa hacia mi profesión frecuentemente subestimada, me cautivó inmediatamente. Hablamos durante horas, sobre literatura, viajes, filosofía. No mencionó su trabajo ni su posición. Para mí era simplemente Mateo, un hombre culto con ojos amables y conversación fascinante. Fue solo después de varias citas cuando finalmente me confesó quién era realmente. Para entonces ya era demasiado tarde. Me había enamorado del hombre, no del empresario. Ahora, sentados en aquella sala de entrevistas con el fantasma de la confrontación con Luciana aún flotando en el aire, Mateo volvió a ser ese hombre del café. No el poderoso CEO, sino mi compañero, mi igual. ¿Qué quieres hacer ahora?, preguntó, siempre respetando mis decisiones. Respiré hondo, considerando mis opciones. Quiero el trabajo, dije finalmente, pero quiero empezar desde abajo, como asistente o coordinadora junior. Quiero que la gente vea que puedo crecer por mis propios méritos. Mateo asintió, comprensivo como siempre. El Departamento de Comunicación Internacional podría usar a alguien con tu experiencia, pero tendrás que trabajar el doble para demostrar tu valía. La gente hablará, especularán. Déjalos hablar, respondí con una nueva confianza. He pasado toda mi vida a la sombra de Luciana, preocupada por lo que otros piensan. Es hora de escribir mi propia historia. Me miró con orgullo, y en ese momento supe que había tomado la decisión correcta. No importaba lo difícil que fuera, el camino por delante lo enfrentaría con la cabeza alta. Hay algo más que debes saber, dijo Mateo, su expresión volviéndose seria. Tu hermana ha estado presionando para ser promovida a la junta directiva. Ha trabajado duro, pero... Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Hay aspectos de su enfoque que me preocupan. Prioriza los resultados sobre las personas. No es el tipo de liderazgo que quiero para Platino. Esta revelación me sorprendió. A pesar de nuestras diferencias, siempre había asumido que Luciana era excepcional en su trabajo. ¿Me estás diciendo esto como mi prometido o como el CEO de la empresa? Como ambos, respondió sinceramente. Nuestra relación personal nunca debe interferir con las decisiones profesionales. Pero quiero que entiendas el contexto completo de la situación. Asentí, apreciando su honestidad. Entiendo. Y te prometo que mantendré ambos mundos separados. En esta oficina no soy tu prometida. Soy una empleada más que debe demostrar su valía. Mateo sonrió, esa sonrisa que iluminaba toda su cara y hacía que sus ojos brillaran. Y esa es una de las razones por las que te amo, tu integridad. Mateo y yo habíamos mantenido nuestra relación en privado durante casi un año. No era por vergüenza o miedo, sino por necesidad. Lo conocí en un congreso donde trabajaba como traductora freelance. Lo que comenzó como un almuerzo casual se convirtió en largos paseos, conversaciones susurradas en librerías y fines de semana robados en el campo. No tenía idea de quién era realmente hasta nuestra tercera cita, cuando finalmente confesó su identidad. Incluso después de saber que era dueño de Platino, nunca lo traté de manera diferente.
Él admiraba eso, decía, que no me intimidaran, su riqueza o legado. Construimos algo real, basado en la honestidad, aunque ambos sabíamos que revelar nuestra relación sería complicado. Especialmente con Luciana en el panorama. Ella había pasado años escalando la escalera corporativa, y la idea de que yo pudiera casarme con el hombre que estaba en la cima era impensable para ella. Planeamos anunciar nuestro compromiso después de que yo asegurara un trabajo por mis propios méritos. Por eso había insistido en aplicar anónimamente. Quería probar, a mí misma y al mundo, que merecía un lugar allí no por él, sino por mis propias habilidades. Eso es lo que hizo que las acciones de Luciana fueran tan crueles e irónicas. Ella pensó que estaba terminando con mi oportunidad. No tenía idea de que estaba caminando directamente hacia la revelación de una vida. Recuerdo la primera vez que vi a Mateo. Fue en aquel congreso de traducción en Sevilla, un evento que, en principio, no me entusiasmaba demasiado. Mi carrera como traductora freelance atravesaba un momento difícil y había gastado mis últimos ahorros en el billete de tren y 3 noches en un hostal económico, esperando conseguir algún cliente potencial. El congreso se celebraba en un antiguo palacio reconvertido en centro de convenciones, altos techos artesonados, patios con naranjos y fuentes que murmuraban historias de siglos pasados. Yo estaba sentada en una de las sesiones sobre traducción técnica cuando un mensaje llegó a mi teléfono. Uno de mis clientes necesitaba urgentemente la traducción de un comunicado de prensa para esa misma tarde. Me escabullí de la sesión y busqué un lugar tranquilo para trabajar. Encontré un pequeño patio interior, alejado del bullicio del congreso. Me senté en un banco de piedra junto a una fuente y comencé a traducir el documento. Estaba tan concentrada que no noté su presencia hasta que una sombra se proyectó sobre mi ordenador portátil. «Perdona la interrupción», dijo, una voz grave y melodiosa. «¿Te importa si comparto este rincón de paz? El congreso está siendo un poco abrumador». Levanté la vista y me encontré con unos ojos color avellana que me miraban con curiosidad amable. No era especialmente alto, pero tenía una presencia que llenaba el espacio. Vestía un traje gris que parecía casual a pesar de su evidente calidad. No llevaba corbata y los primeros botones de su camisa estaban desabrochados, como si hubiera decidido a medio camino que la formalidad no era lo suyo. «Claro», respondí, apartando mi bolso para hacerle espacio. «Es un lugar público, después de todo». Se sentó dejando una distancia respetuosa. «Estás trabajando», observó. «No pretendo molestar». «Solo una traducción urgente», expliqué, sorprendiéndome a mí misma por sentir la necesidad de darle explicaciones. «El mundo no espera a que termine el congreso». Sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro y creó pequeñas arrugas alrededor de sus ojos. La vida real interrumpiendo la teoría. Me gusta. Algo en su forma de hablar, directa pero considerada, me hizo sentir cómoda instantáneamente. Mientras terminaba mi traducción, charlamos intermitentemente. Me contó que estaba en el congreso, como oyente, que le fascinaba el trabajo de los traductores, que había vivido en varios países y valoraba el poder de la comunicación intercultural. No mencionó su trabajo específico ni su empresa, y yo tampoco pregunté. En ese momento, era simplemente un hombre interesante con quien compartir un banco en un patio sevillano. Cuando terminé mi traducción y la envié, ya habíamos perdido la siguiente sesión del congreso. «¿Has comido?», preguntó con naturalidad. «Conozco un lugar cerca que sirve el mejor salmorejo de Sevilla». Debería haber dicho que no. Tenía un networking lunch incluido en mi inscripción, una oportunidad para conocer potenciales clientes. Pero algo en él, en la forma en que me miraba como si realmente le importara, lo que yo pensaba, me hizo aceptar. El restaurante era un pequeño local en una calleja estrecha, lejos de las rutas turísticas. El dueño lo saludó como si fuera un viejo amigo, aunque Mateo me confesó después que era la primera vez que iba. Tenía ese don, hacer que la gente se sintiera instantáneamente cómoda a su alrededor. Durante el almuerzo,
Hablamos de todo y de nada. De literatura, su pasión por García Márquez y mi debilidad por Borges. De viajes, de los pequeños placeres de la vida como el café de la mañana o el silencio después de una tormenta. No intercambiamos tarjetas de visita, ni hablamos de oportunidades laborales. Fue, quizás, la conversación más honesta que había tenido en años. Al terminar, insistió en pagar. «Ha sido un placer conocerte», dijo mientras salíamos a la calle, el sol de la tarde bañando las fachadas encaladas. «Espero que nuestros caminos vuelvan a cruzarse». «Sevilla no es tan grande», respondí con una sonrisa. «Y el congreso dura 2 días más». «Cierto», asintió, sus ojos brillando con algo que no supe interpretar entonces. «Hasta pronto, entonces». Lo vi alejarse por la callejuela y sentí una extraña mezcla de alegría y melancolía, como si hubiera experimentado algo especial que ya estaba convirtiéndose en un recuerdo. Esa noche, mientras cenaba sola en mi habitación del hostal, pan, queso y un tomate que había comprado en un mercadillo cercano, recibí un mensaje de un número desconocido. El salmorejo estuvo bien, pero dicen que la terraza del Hotel Alfonso XIII tiene las mejores vistas del atardecer sevillano. ¿Comprobamos si es cierto mañana? Mateo. No pregunté cómo había conseguido mi número. Probablemente lo había visto en mi teléfono cuando lo dejé sobre la mesa durante el almuerzo. Debería haberme parecido invasivo, pero en lugar de eso, sentí una emoción que no había experimentado en mucho tiempo. Respondí con un simple sí. Los siguientes 2 días fueron como un sueño. Asistíamos a sesiones diferentes del Congreso y nos encontrábamos en los descansos, compartiendo impresiones, bromeando sobre los ponentes más pedantes, intercambiando miradas cómplices cuando alguien hacía una pregunta particularmente pretenciosa. Por las tardes, explorábamos Sevilla juntos. La catedral, el Alcázar, el barrio de Santa Cruz con sus plazas escondidas. Era como si conociéramos la ciudad y a nosotros mismos a través de los ojos del otro. Fue en nuestra última noche, sentados en un banco junto al Guadalquivir, cuando finalmente me besó. Un beso suave, casi tímido, que contenía una pregunta. Le respondí acercándome más, convirtiendo esa pregunta en una afirmación. «Vivo en Madrid», dijo cuando nos separamos, como si fuera una confesión. «Yo en Barcelona», respondí, sintiendo el peso de la distancia. «Barcelona no está tan lejos», sonrió, «y tengo un jet privado». Reí, creyendo que era una broma extravagante. «Claro, y yo tengo un castillo en los Pirineos». Su expresión se volvió seria. «Hay algo que debo decirte», comenzó, y por un momento temí lo peor, que estaba casado, que tenía familia, que todo había sido un engaño. «No soy quien crees que soy». «¿Eres un espía internacional?», bromeé, intentando aligerar el ambiente. «¿Un príncipe exiliado?». «Soy Mateo Rivero», dijo simplemente. El nombre me sonaba, pero no conseguía ubicarlo. «Vale. ¿Y eso debería impresionarme?». Su sonrisa regresó, ahora con un toque de alivio. «No. De hecho, me encanta que no te impresione. Soy el fundador y CEO de Grupo Platino». Entonces lo recordé. Había visto su cara en periódicos económicos, en reportajes sobre los empresarios más influyentes de España. Grupo Platino, la empresa que había revolucionado el sector de la consultoría estratégica, con oficinas en media Europa y América Latina. «Oh», fue todo lo que pude decir. «¿Cambia esto las cosas?», preguntó, con una vulnerabilidad que contrastaba con la imagen pública que ahora recordaba. Pensé en los 2 días que habíamos pasado juntos, en cómo me hacía sentir, vista, escuchada, valorada, en cómo me reía con él, en cómo el tiempo parecía diferente a su lado. «Depende», respondí finalmente. «¿Tienes realmente un jet privado?». Se echó a reír, un sonido libre y genuino que resonó en la noche sevillana. «Sí, lo tengo.
aunque prefiero el tren para trayectos nacionales. Es más romántico. Entonces no, sonreí. No cambia nada importante. Y así comenzó nuestra historia. Viajes de fin de semana entre Madrid y Barcelona. Llamadas telefónicas que se extendían hasta la madrugada. Mensajes que iluminaban mis días más grises. Poco a poco, lo que empezó como una atracción se transformó en algo más profundo, más real. Mateo nunca intentó impresionarme con su dinero o posición. Disfrutábamos de placeres sencillos, caminatas por el Retiro, tardes de lluvia en librerías de viejo, conciertos en pequeñas salas. Cuando visitaba Barcelona, se adaptaba a mi vida. Dormía en mi pequeño apartamento, desayunaba en la panadería de la esquina, me acompañaba a reuniones con clientes. ¿Por qué lo mantenemos en secreto?, me preguntó una noche, mientras cocinábamos juntos en mi cocina minúscula. No me avergüenzo de lo nuestro. Yo tampoco, respondí, concentrada en cortar verduras. Pero en cuanto se sepa, dejaré de ser yo. Seré la novia de Mateo Rivero. Los clientes me contratarán por eso, no por mi trabajo. Asintió, comprendiendo mis razones. Cuando estés lista, entonces. Lo que no le dije fue mi otro miedo. Luciana. Sabía que trabajaba en Grupo Platino. Ella misma se había encargado de mencionarlo en cada reunión familiar. ¿Cómo reaccionaría al saber que su hermana pequeña, la que siempre había estado a su sombra, estaba saliendo con su jefe? El pensamiento me aterraba y me avergonzaba a partes iguales. Luciana no dijo una palabra al salir de la habitación. Su rostro permaneció congelado, pero podía sentir su furia detrás de sus dedos temblorosos y su sonrisa forzada. Al día siguiente, llamó a nuestra madre, quien inmediatamente me telefoneó incrédula. La noticia se había extendido rápidamente dentro de la empresa. Los rumores viajaban más rápido que los hechos, y pronto, todos tenían una opinión sobre el giro de las hermanas en el corazón de la sala de juntas de Platino. Durante semanas, Luciana me evitó. Me habían ofrecido un puesto en el departamento de comunicaciones, pero pedí comenzar en el nivel más bajo, asistente del equipo interno de relaciones públicas. No era por aparentar, necesitaba probarme a mí misma que pertenecía allí. Mateo respetó mi decisión. Incluso me dijo que le recordaba a cómo él había comenzado, silenciosamente, desde abajo, hambriento y paciente. Fue una de las conversaciones más orgullosas que jamás tuvimos. Pero Luciana no lo tomó bien. Su silencio no era distancia, era estrategia. La conocía. Esperaría hasta poder torcer la narrativa, hasta poder usar la situación a su favor. Y sin embargo, en el fondo, esperaba que pudiéramos superarlo. Esperaba que entendiera que esto no era una traición, que no le había robado nada. Simplemente dejé de permitir que ella definiera mi valor. El primer día en Grupo Platino fue como entrar en un teatro donde todos conocían mi papel, excepto yo. Llegué temprano, vestida con un traje sencillo pero elegante que había comprado, especialmente para la ocasión. Gasté casi todo mi último pago de una traducción en él, pero sentía que necesitaba esa armadura para enfrentar lo que vendría. La recepcionista me miró con curiosidad, apenas disimulada mientras me entregaba mi credencial. «Bienvenida a Platino, señorita Vega», dijo con una sonrisa que ocultaba 1000 preguntas. Carmen, la directora de comunicación, me recibió en el vestíbulo. Era una mujer de unos 50 años, con un corte de pelo práctico y ojos astutos, que parecían evaluarme constantemente. «Así que tú eres la nueva», comentó mientras subíamos en el ascensor. No dijo «la prometida del jefe», ni «la hermana de Luciana», pero las palabras flotaban entre nosotras, no pronunciadas pero omnipresentes. «Sí, estoy emocionada por la oportunidad», respondí, manteniendo mi tono profesional. «Tengo muchas ganas de aprender y contribuir al equipo». Carmen asintió, su expresión indescifrable. «Trabajarás directamente conmigo. Necesitamos reforzar nuestra comunicación internacional, especialmente para la expansión en Latinoamérica».
Mi escritorio estaba ubicado en una esquina del departamento, visible desde la oficina de Carmen pero alejado del bullicio principal. Un lugar perfecto para observarme, pensé, para asegurarse de que realmente trabajaba y no solo ocupaba un asiento privilegiado. El primer correo electrónico que recibí fue de Recursos Humanos, detallando horarios, políticas y procedimientos. La firma digital al final mostraba el nombre de Luciana Vega, directora de RRHH. Era su manera de decirme que, a pesar de lo ocurrido, seguía teniendo poder dentro de la empresa. Durante esas primeras semanas, trabajé más duro que nunca. Llegaba, antes que nadie, y me iba después de que la mayoría hubiera abandonado el edificio. Revisaba documentos, traducía comunicados, investigaba mercados internacionales, tomaba notas meticulosas en reuniones donde apenas hablaba, pero absorbía cada detalle. Mateo mantuvo su promesa de no darme trato preferencial. De hecho, apenas lo veía durante las horas de trabajo. Nos encontrábamos en el aparcamiento subterráneo al final del día, donde me recogía en su coche discretamente. O cenábamos en su ático en el barrio de Salamanca, lejos de miradas curiosas. ¿Cómo va todo?, me preguntaba cada noche, genuinamente interesado en mis progresos y desafíos. Le contaba sobre mis pequeñas victorias, un comunicado de prensa que había mejorado, una traducción que había captado, un matiz cultural importante, un informe que había reorganizado para mayor claridad. Nunca mencionaba las miradas furtivas de mis compañeros, los susurros que cesaban cuando entraba en la sala de descanso, las preguntas veladas sobre mi relación con él. 3 semanas después de mi incorporación, ocurrió el primer enfrentamiento directo con Luciana. Fue en el comedor de la empresa, un espacio moderno con grandes ventanales que ofrecían vistas impresionantes de Madrid. Yo estaba sentada sola, como de costumbre, revisando algunos documentos mientras comía mi ensalada. «Este asiento está ocupado», dijo una voz familiar. Levanté la mirada y allí estaba ella, perfectamente arreglada como siempre, sosteniendo una bandeja con su almuerzo. No había nadie más en la mesa, ni señales de que estuviera esperando a alguien. «Hay muchas mesas libres, Luciana», respondí calmadamente. «No en esta planta», insistió. «Deberías comer con los asistentes, en el comedor del 3er piso». Algunas personas en mesas cercanas comenzaron a prestar atención, disimulando su interés tras conversaciones fingidas. «Trabajo en esta planta», dije simplemente, «y todos tienen derecho a comer donde quieran». Luciana se inclinó, bajando su voz pero manteniendo su intensidad. «¿Crees que no sé lo que estás haciendo? ¿Crees que no veo a través de esta farsa?» «No sé de qué hablas», respondí, manteniendo mi compostura, aunque mi corazón latía aceleradamente. Mateo Rivero, siseó su nombre como si fuera una acusación. ¿De verdad crees que alguien como él se fijaría en ti si no fuera para molestarme? ¿Para perjudicar mi posición en la empresa? La sangre me hirvió en las venas, pero me contuve. Este era exactamente el tipo de escena pública que debía evitar. «Luciana, este no es el lugar ni el momento». «Nunca ha sido el momento», continuó, su voz temblando ligeramente. «Siempre has estado ahí, a mi sombra, esperando tu oportunidad. Primero con papá y mamá, ahora con Mateo. Siempre queriendo lo que es mío». Sus palabras me golpearon como bofetadas. ¿De verdad creía eso? ¿Que toda mi vida había sido una conspiración para arrebatarle lo que consideraba suyo? «Mateo, no es una posesión», respondí finalmente, mi voz tranquila pero firme, y yo no planeé enamorarme de él. Sucedió, y lo siento si eso te duele, pero no es sobre ti. Luciana emitió una risa amarga. «Todo en esta empresa es sobre mí. He trabajado cada día durante 5 años para llegar donde estoy. No voy a permitir que una advenediza como tú lo arruine todo». «Nadie está arruinando nada», dije, comenzando a recoger mis cosas. «Puedes seguir ascendiendo tanto como tu talento te lo permita. Mi relación con Mateo no cambia eso».
Tan ingenua, murmuró, negando con la cabeza. Siempre lo has sido. Por eso papá y mamá siempre sintieron que debían protegerte. La pobre y frágil hija menor. Me levanté, agarrando mi bandeja. Esta conversación ha terminado, Luciana. Y por cierto, nunca pedí su protección. Solo pedí su respeto. Me alejé, sintiendo docenas de ojos siguiéndome, pero manteniendo la cabeza alta. Solo cuando llegué al baño me permití liberar el temblor que había estado conteniendo. Mi reflejo en el espejo mostraba a una mujer que apenas reconocía, más fuerte, más decidida, pero también más sola que nunca. Esa noche, cuando Mateo me preguntó sobre mi día, no mencioné el incidente. En parte porque no quería poner en una posición difícil a mi prometido y jefe de Luciana, pero principalmente porque necesitaba manejar esta situación por mí misma. Esta era mi batalla, no la suya. El rumor sobre nuestra confrontación se extendió como fuego por la empresa. Al día siguiente, noté cómo la gente me miraba diferente. Algunos con curiosidad renovada, otros con un nuevo respeto. Había enfrentado a la temida Luciana Vega y había salido ilesa. Carmen me llamó a su oficina esa tarde. Escuché lo que pasó ayer, dijo sin preámbulos. Me tensé, preparándome para una reprimenda. Lo siento si causé alguna incomodidad. No era mi intención. No te disculpes, respondió, sorprendiéndome. Luciana necesitaba que alguien le plantara cara. Lleva demasiado tiempo comportándose como si la empresa le perteneciera. La miré con asombro. Pensé que ustedes eran cercanas. Carmen esbozó una sonrisa irónica. En este negocio no hay amigos, solo aliados temporales, y Luciana ha estado perdiendo aliados con su actitud desde hace tiempo. Esa conversación me dio una nueva perspectiva sobre la posición de mi hermana, Dinarasis Platino. Quizás su poder no era tan absoluto como ella creía. Quizás había otros, como Carmen, que esperaban ver una grieta en su armadura. Las semanas siguientes transcurrieron en un extraño impasse. Luciana y yo coexistíamos en el mismo edificio, a veces cruzándonos en pasillos o reuniones, pero nunca hablando directamente. Su estrategia había cambiado del confrontamiento al ostracismo, como si al ignorar mi existencia pudiera borrarme de la realidad. Mientras tanto, mi trabajo comenzaba a hablar por sí mismo. Carmen me asignaba responsabilidades cada vez más importantes, y mis ideas para la expansión internacional recibían elogios del equipo directivo. Estaba encontrando mi lugar, construyendo mi propia identidad dentro de Platino. El trabajo era intenso. Mis días estaban llenos de tareas consecutivas, aprendiendo la intrincada cultura de Platino y ganándome el respeto sin apoyarme en el nombre de Mateo. Algunos compañeros me miraban con suspicacia, otros con admiración. Los ignoraba a todos y me concentraba en los resultados. Las noches hasta tarde se volvieron rutina, y mis presentaciones comenzaron a llamar la atención de los gerentes senior. Mateo mantenía su distancia en la oficina. Lo acordamos desde el principio. Nuestras vidas personales quedaban fuera de esas paredes. Pero en momentos tranquilos, cuando nos encontrábamos en el estacionamiento subterráneo o compartíamos té, en su balcón después de medianoche, me recordaba por qué importaba, por qué merecía todo lo que estaba construyendo. Y lentamente comencé a creerlo también. Después de 6 meses, fui ascendida a estratega de comunicaciones. No por él, sino porque mis ideas dieron forma a la nueva campaña de marca de la empresa. Fue la primera vez que Luciana se me acercó directamente. Su voz era cuidadosa, medida. «Felicidades», dijo, ofreciendo una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Pero esta vez no necesitaba su aprobación. Ya tenía la mía. Mi ascenso no fue recibido con sorpresa. Durante meses, había estado desarrollando una nueva estrategia de comunicación para la expansión de Platino en México y Colombia, mercados tradicionalmente difíciles para las empresas españolas. Mi enfoque se centraba en adaptar nuestros mensajes a las sensibilidades culturales locales, respetando las diferencias históricas y lingüísticas entre países que, aunque compartían idioma,
tenían contextos muy distintos. La presentación final de mi proyecto fue ante todo el equipo directivo, incluidos Mateo y Luciana. Pasé semanas preparándola, analizando datos, consultando con expertos en mercados latinoamericanos, puliendo cada diapositiva hasta la perfección. La noche anterior apenas dormí, no por miedo al fracaso, sino por la determinación de demostrar que merecía mi lugar. Cuando entré en la sala de juntas aquella mañana, sentí una calma extraña. Mateo estaba sentado a la cabecera de la mesa, profesional y distante como siempre en entornos laborales. Luciana, a su derecha, hojeaba unos documentos con expresión impasible. Carmen me sonrió discretamente, infundiéndome confianza. «Buenos días a todos», comencé, mi voz firme y clara. «Hoy les presentaré nuestra estrategia de comunicación para el proyecto Horizonte, nuestra expansión en el mercado latinoamericano». Durante 1900, la siguiente hora, expuse meticulosamente cada aspecto de la estrategia. Expliqué cómo los mensajes que funcionaban en Madrid podían resultar ofensivos en Bogotá o parecer condescendientes en Ciudad de México. Presenté estudios de casos de otras empresas europeas que habían fracasado por no entender estas sutilezas. Finalmente, mostré cómo nuestro enfoque diferenciado nos permitiría conectar genuinamente con cada mercado, respetando su identidad, mientras manteníamos la esencia de la marca Platino. Cuando terminé, hubo un momento de silencio. Luego, Alejandro Méndez, el director financiero, conocido por su escepticismo, habló primero. «Impresionante análisis, señorita Vega. Nunca había considerado que nuestro eslogan actual pudiera tener esas connotaciones negativas en México». Otros directivos asintieron, aportando comentarios positivos. Solo Luciana permanecía en silencio, su expresión inescrutable. Finalmente, Mateo habló. «Creo que todos estamos de acuerdo en que este enfoque representa exactamente el tipo de pensamiento innovador que necesitamos en Platino», dijo, su tono profesional sin revelar nada de nuestra relación personal. «Propongo que implementemos la estrategia de la señorita Vega para el lanzamiento de Horizonte, y que además se le asigne la supervisión directa de la comunicación internacional del proyecto». Vi cómo Luciana se tensaba visiblemente. Este era el tipo de responsabilidad que normalmente recaería en alguien de su nivel jerárquico. Carmen intervino. «Estoy completamente de acuerdo. De hecho, sugiero que se le conceda el ascenso a estratega senior de comunicaciones internacionales. Ha demostrado sobradamente que tiene la visión y capacidad para el puesto». La reunión terminó con un consenso general sobre mi ascenso y la implementación de mi estrategia. Mientras recogía mis materiales, sentí la presencia de Luciana, a mi lado. «Felicidades», dijo simplemente, su voz neutra. No había calidez, pero tampoco la hostilidad abierta de antes. «Gracias, Luciana», respondí, mirándola directamente. Pareció querer decir algo más, pero finalmente solo asintió y se alejó. Era un pequeño paso, quizás insignificante para otros, pero para nosotras representaba un cambio sísmico en nuestra dinámica. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. El proyecto Horizonte avanzaba a toda velocidad, y yo viajaba constantemente entre Madrid, Ciudad de México y Bogotá. Construí equipos locales, trabajé con agencias de publicidad de cada país, me reuní con periodistas y líderes de opinión. Mi vida se convirtió en una sucesión de aeropuertos, hoteles y salas de conferencias. En cada destino, me esforzaba por sumergirme en la cultura local. En México, pasaba mis escasos momentos libres explorando los mercados de artesanía de Coyoacán o visitando los murales de Rivera y Siqueiros. En Colombia, me perdía por las calles coloniales de la Candelaria o disfrutaba de conciertos de 1900 música local en pequeños bares de Chapinero. No era solo turismo, era mi forma de entender el alma de cada lugar, de conectar con las personas cuya atención intentábamos captar. Estos viajes también me proporcionaron algo inesperado: independencia.
Lejos de la sombra de Mateo y de las miradas curiosas de la oficina de Madrid, podía ser simplemente yo misma, una profesional respetada por su trabajo, no por su relación con el CEO o su rivalidad con la directora de recursos humanos. Mateo y yo manteníamos nuestra relación a distancia durante esos periodos. Hablábamos cada noche por videollamada, compartiendo los eventos del día, ofreciéndonos apoyo mutuo. A veces, cuando mis viajes se prolongaban, él encontraba excusas para visitar nuestras nuevas oficinas, coincidiendo casualmente conmigo en Ciudad de México o Bogotá. Disfrutábamos entonces de breves escapadas de fin de semana a Tepoztlán o Cartagena, momentos robados de normalidad en medio de nuestras agitadas vidas profesionales. «Te extraño», me confesó una noche, mientras contemplábamos el atardecer, desde el balcón de nuestro hotel en Cartagena. «La casa se siente vacía sin ti». «Yo también te extraño», respondí, apoyando mi cabeza en su hombro. «Pero también disfruto de este trabajo. Me siento completa». Él sonrió, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. «Eso es exactamente lo que siempre he querido para ti. Que te sientas realizada por ti misma, no a través de mí o de lo que otros piensen». De regreso en Madrid, tras casi 3 meses de viajes intermitentes, me encontré con una oficina transformada. Mi equipo había crecido, ahora ocupábamos un espacio más amplio, y en la puerta de mi nueva oficina, pequeña pero con vistas al Paseo de la Castellana, un letrero rezaba: Elena Vega, directora de Comunicación Internacional. Carmen me recibió con una sonrisa satisfecha. «Te lo has ganado», dijo simplemente. «Los informes de México y Colombia son excepcionales. Has conseguido una cobertura mediática que supera todas nuestras expectativas». Mi primer día en mi nueva posición coincidió con una reunión trimestral de directivos. Por primera vez, me sentaría a la mesa no como presentadora invitada, sino como parte del equipo ejecutivo. Al entrar en la sala, noté que el único asiento disponible estaba junto a Luciana. Mientras tomaba asiento, ella me miró brevemente y asintió en reconocimiento. No era amistad, ni siquiera cordialidad, pero tampoco era la hostilidad abierta de antes. Era un reconocimiento profesional, «has llegado hasta aquí por tus propios méritos y lo respeto». La reunión transcurrió con normalidad, discutiendo resultados trimestrales, proyecciones y estrategias. Cuando llegó mi turno de presentar los avances de Horizonte, lo hice con la confianza de quien conoce a fondo su trabajo. Los números respaldaban mis decisiones: incremento de visibilidad mediática, percepción positiva de la marca, primeros contratos importantes en ambos países. Al terminar, Luciana fue la primera en hablar. «Impresionante trabajo, Elena. Particularmente, inteligente tu decisión de asociarnos con universidades locales para programas de pasantías. Eso nos da acceso a talento joven y mejora nuestra imagen como empresa comprometida con el desarrollo local». Su comentario, puramente profesional pero genuinamente apreciativo, me sorprendió. «Gracias, Luciana. De hecho, me inspiré en tu programa de desarrollo de talento aquí en Madrid. Pensé que podríamos adaptarlo a los contextos latinoamericanos». Algo cambió en su mirada. Una pequeña chispa de orgullo, reconocimiento, fuera lo que fuese. Era la primera vez en años que veía algo en sus ojos que no fuera resentimiento o competitividad cuando me miraba. Después de la reunión, coincidimos en el ascensor. Solas por primera vez desde nuestra confrontación en 1970, la cafetería, meses atrás. «Tu equipo en México está haciendo un gran trabajo», comentó, rompiendo el silencio incómodo. «Especialmente Claudia Rojas. Tiene potencial». «Sí, es brillante», coincidí. «La contraté personalmente. Me recordó a ti, en cierto modo. Determinada, perfeccionista». Luciana me miró, sorprendida por la comparación. «¿A mí? Siempre he admirado tu ética de trabajo, Luciana», admití. «Incluso cuando sentía que me criticabas injustamente. Nunca he dudado de tu capacidad o dedicación». El ascensor llegó a su piso. Antes de salir,
Se detuvo un momento. La próxima semana hay una cena del Departamento de Recursos Humanos. Para celebrar el cierre del trimestre, Mateo asistirá. Hizo una pausa. Me gustaría que vinieras también, como mi invitada. La puerta del ascensor comenzó a cerrarse y ella la detuvo con la mano. No como la prometida de Mateo, como mi hermana. No esperó mi respuesta. Salió y las puertas se cerraron, dejándome atónita. ¿Era una rama de olivo? ¿Una tregua? ¿O simplemente pragmatismo profesional? Esa noche, cuando se lo conté a Mateo, él sonrió enigmáticamente. Luciana es muchas cosas, pero no estúpida. Ve lo que has logrado y sabe que es mejor tenerte, de aliada que de enemiga. ¿Crees que es solo estrategia? Pregunté, no del todo convencida. Creo, dijo pensativamente, que quizás está redescubriendo a la hermana que perdió hace tiempo, la que ahora se ha ganado su respeto. Nos casamos la primavera siguiente en una ceremonia íntima en el Valle del Loira. Sin prensa, sin espectáculo, solo nosotros, un puñado de amigos y familiares que me habían apoyado desde el principio. Luciana asistió. No dio un brindis, pero se presentó, lo cual era más de lo que esperaba. No necesitaba su bendición. Su presencia era suficiente. En la recepción, Mateo levantó su copa y brindó no solo por el amor, sino por la resiliencia. Miré alrededor a las personas que me habían subestimado, que alguna vez me vieron como la hermana callada, la olvidable. No estaba enojada. Simplemente había dejado de buscar permiso para existir. Había construido una vida en la que creía, en mis propios términos, y esa era la verdadera victoria. Ahora, cuando camino por los pasillos de Platino, la gente no ve a la esposa de Mateo. Ven a una mujer que comenzó desde abajo, que no se inmutó cuando la menospreciaron, que no se rindió cuando su propia sangre intentó apagar su luz. Ven a alguien que se ganó su lugar, y eso es todo lo que siempre quise. Elegimos el Valle del Loira, no por ostentación, sino por significado personal. Fue allí, en un pequeño chateau, convertido en hotel boutique, donde Mateo me propuso matrimonio durante un fin de semana sorpresa para celebrar nuestro primer aniversario. La región, con sus viñedos interminables y castillos de cuento de hadas, nos pareció el escenario perfecto para comenzar oficialmente nuestra vida juntos. La organización de la boda fue discreta pero minuciosa. Contraté a una pequeña empresa, de eventos especializada en celebraciones íntimas, dirigida por Sophie, una francesa encantadora que entendió perfectamente nuestra visión, elegante pero sin ostentación, especial pero auténtica. Limitamos la lista de invitados a 60 personas, solo aquellos realmente importantes en nuestras vidas. Dudé durante semanas sobre si invitar a Luciana. Nuestra relación había mejorado marginalmente en los últimos meses, pasando de la hostilidad abierta a una especie de tregua profesional. Ocasionalmente almorzábamos juntas en la cafetería de la empresa, manteniendo conversaciones mayormente centradas en el trabajo, con algunos momentos de reminiscencia sobre nuestra infancia, en Valencia. Pequeños pasos hacia algo que, si bien nunca sería la cercana relación fraternal que otras hermanas disfrutaban, al menos se parecía más al respeto mutuo que al resentimiento. Finalmente, una tarde de febrero, mientras revisábamos juntas un proyecto de colaboración entre nuestros departamentos, encontré el valor para abordar el tema. Mateo y yo nos casamos en abril, dije de pronto, interrumpiendo nuestra discusión sobre políticas de contratación internacional. En el Valle del Loira. Será algo pequeño, solo familia cercana y algunos amigos. Luciana levantó la vista de los documentos, su expresión indescifrable. «Felicidades», respondió formalmente. «Suena encantador». Respiré hondo. «Me gustaría que vinieras. Si quieres, claro». Un silencio denso se instaló entre nosotras. Pude ver en sus ojos el conflicto, las emociones contradictorias luchando bajo su fachada profesional. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «Después de todo lo que ha pasado entre nosotras,
después de cómo te traté. Su franqueza me sorprendió. Era quizás la primera vez en nuestra vida adulta que Luciana reconocía, aunque indirectamente, que sus acciones hacia mí no habían sido justas. «Porque eres mi hermana», respondí simplemente. «Y a pesar de todo, eso significa algo para mí». Asintió, lentamente, como procesando información compleja. «Lo pensaré», dijo, volviendo a los documentos. No insistí. Ya había tendido el puente. Ahora dependía de ella cruzarlo o no. 3 días después, encontré sobre mi escritorio un pequeño sobre color crema. Dentro, una nota escrita a mano con la elegante caligrafía de Luciana. «Gracias por la invitación. Estaré allí». El día de la boda amaneció perfecto. Un cielo azul brillante, con algunas nubes decorativas que parecían puestas allí por un escenógrafo meticuloso. El château resplandecía bajo la luz primaveral, sus piedras doradas casi brillando contra el verde intenso de los jardines circundantes. Mi vestido era, sencillo pero hermoso, de seda italiana en un tono marfil suave, diseñado por una joven promesa de la moda española que había conocido durante un evento de platino. Opté por llevar el pelo suelto, adornado solo con pequeñas flores blancas, y un maquillaje tan natural que casi parecía no llevarlo. Mientras me preparaba en una de las suites del château, un golpe suave en la puerta interrumpió mis pensamientos. Para mi sorpresa, era Luciana, ya vestida para la ceremonia en un elegante conjunto azul pálido. «¿Puedo pasar?», preguntó, inusualmente tímida. «Claro», respondí, genuinamente sorprendida de verla allí. Entró, observando la habitación, deteniéndose finalmente en mí. «Estás preciosa», dijo, y por una vez no detecté ni un ápice de envidia o resentimiento en su voz, solo sinceridad. «Gracias», sonreí. «Tú también». Se acercó, dudando, como si no estuviera segura de su lugar en este momento tan íntimo. «Quería darte algo, antes de la ceremonia». De su pequeño bolso extrajo una caja aterciopelada. «Era de la abuela», explicó, abriéndola para revelar un delicado broche de plata y perlas. «Mamá me lo dio cuando cumplí 21. Siempre pensé que debería haber sido compartido entre las dos». El gesto me dejó sin palabras. Este broche había sido siempre el símbolo del favoritismo que marcó nuestra infancia y adolescencia. Que Luciana me lo ofreciera ahora, en este día, era más significativo que cualquier discurso de reconciliación. «Es algo prestado», añadió con una pequeña sonrisa, «para que lo lleves hoy». Sentí lágrimas formándose en mis ojos mientras tomaba el broche. «Gracias, Lucy», dije, usando el diminutivo de su infancia que había abandonado años atrás. «Significa mucho para mí». Asintió, visiblemente emocionada también, aunque luchando por mantener la compostura. «Debería dejarte terminar de prepararte», dijo, dirigiéndose a la puerta. Pero antes de salir, se volvió una última vez. «Él te mira como nunca ha mirado a nadie, ¿sabes? Como si fueras la respuesta a una pregunta que lleva toda la vida haciéndose. Papá miraba así a mamá, cuando creía que nadie lo veía. Y con eso se fue, dejándome con una sensación de paz que nunca había esperado sentir en relación a mi hermana. La ceremonia fue exactamente como la habíamos soñado. Nos casamos en los jardines del château, bajo un arco de flores silvestres, con el Loire serpenteando perezosamente en la distancia. Intercambiamos votos que habíamos escrito nosotros mismos, promesas honestas de compañerismo y respeto, de amor y apoyo. No hubo menciones a obedecer o servir, solo a crecer juntos, a ser el mejor reflejo del otro. Durante la recepción, celebrada en el salón principal del château, Mateo cumplió su promesa de mantener las cosas sencillas pero significativas. No hubo orquesta, solo un cuarteto de cuerdas que interpretaba nuestras piezas favoritas. La comida, exquisita pero no pretenciosa, celebraba la cocina local con toques españoles en homenaje a nuestras raíces.
Cuando llegó el momento de los tientos sin brindis, esperaba escuchar a los amigos cercanos de Mateo, quizás a mi mejor amiga Carmen. Para mi sorpresa, Luciana se levantó, copa en mano, silenciando naturalmente la habitación con su presencia. No preparé un discurso, comenzó, su voz ligeramente temblorosa pero firme. No estaba segura de que me correspondiera hablar hoy, pero mirando a mi hermana, a la mujer en que se ha convertido, siento que debo decir algo. Hizo una pausa, encontrando mis ojos entre la multitud. Elena y yo no siempre hemos tenido una relación fácil. Durante mucho tiempo, la vi a través del prisma de mi propia inseguridad. La veía como competencia, como una amenaza a lo que yo creía merecer. Un silencio absoluto se apoderó de la sala. Nadie, ni siquiera yo, había esperado tal nivel de honestidad. Pero la verdad, continuó, es que Elena nunca intentó tomar nada que fuera mío. Simplemente brilló con su propia luz. Una luz que yo intenté ignorar porque me hacía cuestionar mi propio camino. Levantó su copa en mi dirección. Hoy brindo por mi hermana pequeña, que resultó ser mucho más fuerte y sabia de lo que jamás le di crédito. Y por Mateo, que tuvo la inteligencia de ver lo que yo me negué a reconocer durante tanto tiempo. Que Elena es extraordinaria, no a pesar de sus diferencias conmigo, sino precisamente por ellas. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas mientras Luciana concluía: les deseo una vida llena de compañerismo, respeto y amor. Y espero, Elena, que algún día puedas perdonarme por todo el tiempo que perdimos. Me levanté y ante la sorpresa de todos, incluida ella misma, abracé a mi hermana por primera vez en años. No fue un abrazo perfectamente cómodo, ambas demasiado acostumbradas a mantener la distancia, pero fue genuino. Un nuevo comienzo. El resto de la celebración transcurrió como en un sueño. Baile, risas, conversaciones que fluían tan libremente como el champán. Mateo y yo nos escabullimos ocasionalmente a los jardines para robarnos momentos de intimidad en medio de la celebración, maravillándonos de cómo habíamos llegado hasta allí, de lo afortunados que éramos de habernos encontrado. ¿Eres feliz?, me preguntó en uno de esos momentos, mientras contemplábamos las estrellas desde un banco de piedra cubierto de musgo. Más de lo que creí posible, respondí honestamente. No solo por ti, sino por todo. Por quién soy ahora, por lo que hemos construido juntos, por lo que estoy construyendo por mí misma. Sonrió, entrelazando sus dedos con los míos. Eso es todo lo que siempre he querido darte. No cosas, no posición, sino espacio. Espacio para crecer, para descubrir tu propia fuerza. Lo has hecho, afirmé, apoyando mi cabeza en su hombro. Pero también lo he hecho yo misma. Regresamos a Madrid 3 días después, a una vida que se sentía a la vez familiar y completamente nueva. Mateo y yo nos mudamos a un ático en el barrio de Chamberí, lo suficientemente espacioso para ser cómodo pero lejos de la ostentación que podría permitirse a alguien de su posición. Queríamos un hogar, no un escaparate. En Platino, las cosas también cambiaron. No de manera drástica o repentina, sino en pequeños pero significativos modos. La gente dejó de verme como la esposa del jefe o la hermana de Luciana y comenzó a conocerme simplemente como Elena, la directora que había revolucionado nuestras comunicaciones internacionales, la profesional que trabajaba hasta tarde para asegurar que cada detalle estuviera perfecto. Luciana y yo establecimos un nuevo ritmo en nuestra relación. No éramos las hermanas inseparables de las películas, compartiendo secretos y teniendo cenas semanales. Nuestras heridas eran demasiado profundas, nuestras personalidades demasiado diferentes para eso. Pero encontramos un terreno común en el respeto profesional que gradualmente se extendió a lo personal. Almorzábamos juntas ocasionalmente, intercambiábamos consejos sobre proyectos difíciles. Incluso comenzamos una tradición de tomar café los domingos por la mañana, en una pequeña pastelería a medio camino entre nuestros respectivos hogares. Año después de la boda, Luciana fue promovida a la junta directiva de Platino,
un logro que celebré genuinamente con ella. Esa noche, durante nuestra cena de celebración, me confesó algo que nunca había esperado escuchar. Sabes, durante años pensé que solo había un camino hacia el éxito, y que si tú tenías algo, significaba menos para mí, dijo, contemplando su copa de vino. Verte crear tu propio camino, a tu manera, me ayudó a entender que estaba equivocada, que hay espacio suficiente para que ambas brillemos. Era la validación que la niña pequeña dentro de mí siempre había anhelado. No lloré, ya habíamos derramado suficientes lágrimas por nuestro pasado, pero sentí algo sanar, una herida antigua finalmente cerrándose. Hoy, mientras camino por los pasillos de platino hacia una reunión importante, ya no siento la necesidad de demostrar nada. Mi trabajo habla por sí mismo. Mi relación con Mateo es fuerte precisamente porque está basada en el respeto mutuo y la independencia. Y mi relación con Luciana, aunque nunca será perfecta, al menos ha encontrado una forma de existir sin el veneno del resentimiento. He aprendido que la verdadera victoria no está en vencer a otros o en ganar su aprobación. Está en construir una vida que resuene con tus propios valores, en definir el éxito en tus propios términos, en dejar de buscar permiso para ocupar espacio. Cuando miro hacia atrás, a aquella entrevista que nunca debió suceder, casi quiero agradecer a Luciana por su crueldad. Sin saberlo, me dio el empujón que necesitaba para reclamar mi poder, para dejar de ser la sombra y convertirme finalmente en luz propia.